Luis hablaba de los milagros hace un ratito, y capaz que hay muchas interpretaciones de los milagros, y hay veces que vemos milagros todos los días y no nos damos cuenta, ¿no? Más allá de algunas cosas. Pero a veces el milagro también es seguir insistiendo por aquello que queremos, ¿no? Es seguir en la lucha. Yo quería compartir con ustedes esta mañana esto de que se nos han dado capacidades y capacitaciones, y yo me preguntaba si los estamos utilizando, ¿no? A veces me parece que estamos por debajo de nuestras posibilidades. Yo no sé si de las expectativas, pero sí de nuestras posibilidades a veces estamos. Y quería compartir con ustedes en esta mañana un cuento que encontré en un lugar, capaz que algunos lo leyeron esta semana, y habla del conejo de terciopelo. Y este conejo de terciopelo estaba preocupado, cuál era el significado de su existencia, ¿no? Capaz que aquellos que son un poquito mayor como yo, se acuerdan de un sketch que decía ¿a qué venía yo? Yo no sé si era Operación Jajá, no sé si era La Tuerca, no sé si era Gaujarana. Había un sketch que decía ¿a qué venía yo? Iba no sé si iba a una farmacia o a un lugar a comprar algo, y cuando llegaba al mostrador preguntaba ¿a qué venía yo? No sé si se acuerdan. Un conejo estaba en una caja de juguetes y luchaban por entender su propio significado. En uno de esos días llegaron a la caja de juguetes más nuevos y brillantes. Tenían cosas especiales, algunos se movían. Bárbaro, gracias. Algunos se movían cuando el niño pulsaba un botón, se iluminaban, otros rebotaban alto, otros hacían piruetas. El conejo de terciopelo no tenía nada de esto. No tenía botones, no saltaba, no tenía luz. No era de extrañar que el niño dueño de los juguetes empezara a elegir otros juguetes más nuevos que hacían más cosas. Mientras todos los juguetes hablaban con orgullo de sus cualidades que el conejo no tenía, el conejo comenzó a hablar con un viejo caballo desgastado que solo le quedaba un ojo. El caballo se llamaba Vaquero y le dijo al conejo de terciopelos: los peluches somos los más afortunados. ¿Qué le dijo? Sí, somos los más afortunados. Somos los más queridos porque cuando los peluches recibimos amor y cariño, podemos llegar a ser reales. Entonces el conejo le preguntó: ¿y qué es ser real? Ser real es lo mejor, dijo el caballo. Puedes moverte cuando quieras. Cuando eres real, si te quieren, puedes devolver amor. Ser real no depende de cómo estás hecho, dijo el caballo. Es algo que te sucede cuando un niño te quiere mucho durante mucho tiempo. Entonces te vuelves real. El conejo dolorido preguntó: ¿y eso duele? Dice. A veces, contestó el caballo. Pero cuando eres real no importa que duela. Y el conejo preguntó: ¿y sucede de repente o poco a poco? No, dice. No sucede de repente. Te vas convirtiendo poco a poco. Pero eso no le sucede a los que se rompen con facilidad.
Cuando te transformas en real, se te gasta el pelo. Te quedas corto de vista. A mí se me cayó un ojo, dice. Solo a causa del cariño que recibes. Se te aflojan las articulaciones de tanto en tanto de tanto que te han apretado y llorado contigo. Pero eso no importa, importa poco. Porque una vez que eres real, no puedes ser feo. Excepto para aquel que no te entiende. Entonces el conejo dijo, supongo que tú eres real. Y al momento que le dijo, supongo que tú eres real, deseó no haberlo dicho, pues el caballo podía ser muy sensible. Pero el caballo sonrió. ¿A qué viene el cuento este? Me dirán ustedes. Dios nos ha dado capacidades. Dios nos ha dado capacidades y sería interesante que pudiéramos ir descubriéndolas como esta canción que pasa con Samuel, que Dios le estaba hablando y no se daba cuenta que Dios le estaba hablando. Dios lo llamaba y Samuel pensaba que solo iba a acompañar a Elí, que ya no veía, que estaba ciego. Hasta que Elí, lo podíamos comparar con el caballo viejo le hizo ver que quien estaba hablándole era Dios. Me gustaría que me pudieran proyectar Génesis 1:26. En esto de que Dios nos ha dado capacidades. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y no solo se nos ha dado capacidades, sino que se nos ha dado capacitaciones, como esta que tenía Elí. Ya tenía training, ya conocía a Dios, ya había recibido de parte de Dios ciertas capacidades y las aplicaba. Y en alguna medida estaba compartiendo herramientas como este caballo de peluche viejo que estaba ya bastante maltrecho, como Elí, que estaba con poca vista, pero aún así estaba dispuesto a compartir cosas, a compartir cómo Dios habla y cómo uno tiene que entrar a veces en sintonía fina con Dios y afinar el oído. Y esas recomendaciones o esas herramientas que uno va escuchando a través del tiempo, las tomará o las dejará, según el orgullo que tenga, según la necesidad que tenga, porque hay veces que nos comparten cosas que no nos sirven para ese momento, pero uno las tiene que ir guardando. Yo con Brenda he hablado muchas veces y le he contado de este bolsillito. A una camisa sin bolsillo, tengo una roja que me encanta el color, pero no tiene ese bolsillo. ¿Para qué sirve este bolsillo los que usan camisa? Puede ser para guardar el celular. ¿Para qué más? Para el pañuelo. El papelito. Yo me acuerdo que cuando veníamos a Montevideo los boletos eran, de acá se sacaban como 6 boletos por lo menos. Y yo siempre tenía esta idea de que muchas veces uno encuentra en la vida un papelito por ahí, lo guarda. Y después con los años encuentra otro papelito, saca este papelito que guardó y coincide. La memoria.
No tiene que ir guardando algunas cositas en este bolsillito. Y yo les decía que algunas cosas que nos enseñan como hablaba Luis, los más experimentados, o los que han vivido un poquito más años que nosotros, que las tomaremos o las dejaremos según la necesidad que tengamos o el orgullo que nos esté tocando. Bueno, me acuerdo que una vuelta alguien me dijo 2 o 3 verdades que me dolieron mucho y yo dije, anda a lavarte las patas. Pero después con los años, este bolsillito, que es la memoria, me hizo reconocer que esta mujer tenía razón. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todos tenemos la imagen de Dios. Todos tenemos la imagen de Dios. Y a todos se nos ha enseñado algo. Todos tenemos la capacidad de realizar tareas. A veces un poco maltrechos como este caballo. A veces un poco maltrechos como Elí, que ya no veía. Y es parte de nuestra tarea ir trasladando alguna información a las generaciones que nos vienen empujando. Pero esa información no hay que trasladarla desde el Olimpo, ¿no? Este caballo viejo le decía, yo ya estoy bastante maltrecho. Cuando uno es real, para alguien pasa a ser importante. Y yo quería enganchar qué es lo que nos corresponde en función de las capacitaciones que hemos recibido, ¿no? Romanos 12. Si me lo pueden, yo lo leo desde allá. ¿Puede ser? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo o de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Preciso el primer versículo de Romanos ahora. Ahora, este pasaje que una vez se lo lee, que nosotros nos tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro espíritu y hacer un sacrificio y ponernos a la orden en la brecha, ¿de dónde viene? Viene del capítulo anterior de Romanos. Porque hay veces que uno comparte cosas y las saca de contexto, pero no es que hemos sido unos iluminados, sino que el contexto de este pasaje dice, porque Dios sujetó todos hemos descubierto la pólvora, no. Aún en pecado, Dios nos reveló cosas. Aún en inconveniente, Dios nos reveló cosas. Y hay mucha sabiduría, dice el versículo 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, o sea que no las sabemos todas. Y aún así, con
con poca santidad, en algún momento tenemos que ser reales para otros. El versículo 2 de Romanos: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo me acordaba del pasaje que Elías se encuentra habiendo combatido a los dioses de Baal, cuando ora por lluvia. Elías dispara. Elías dispara. Y acá les quiero hacer un ejercicio en un momentito. Elías dispara porque se siente que está solo. Porque aún real muchas veces nos quedamos sin fuerza. Aún real nos quedamos sin fuerza. Elías hizo realidad esto de combatir los profetas de Baal. Hizo llover, pero disparó. Y en determinado momento, dentro de la cueva, ¿se acuerdan lo que Dios le pregunta? ¿Alguien se acuerda de lo que Dios le pregunta? Dice que pasó el viento, que pasó la lluvia, que pasaron una cantidad de cosas, y dice que vino un silbo apacible que escuchaba Elías. ¿Y qué le pregunta a Dios? ¿Qué haces ahí, Elías? Párense un poquito. Párense. Toquen el asiento y siéntense. Toquen el asiento. Toquen el asiento. Y siéntense. ¿Qué hacen aquí? Es solo para preguntarlo. ¿Estamos siendo reales? Todos tenemos capacidades. Todos hemos recibido capacitación. ¿Qué hacemos aquí? ¿Ayudamos a crecer hermanos? ¿A que hermanos crezcan? ¿Ayudamos a hacer? ¿Ayudamos a alguien más a hacer otras cosas? Pero no lo hacemos desde el Olimpo, porque como Elías había estado en la cumbre entre los profetas de Baal, había estado en la cumbre, había hecho llover, disparó porque se dio cuenta que era un hombre La pregunta es, ¿estamos utilizando todas las posibilidades que Dios nos dio? ¿Estamos utilizando todas las posibilidades que el caballo viejo, en función de las herramientas que trasladó, la estamos utilizando? Yo solo tenía esto para compartir, medio traído de los pelos, me dirán ustedes, pero el cuento me encantó. El cuento me gustó mucho porque muchas veces creemos que somos tan reales, pero estamos tan destrozados que no podemos compartir cosas. Y todos en alguna medida, como decía un amigo, tenemos un muerto dentro del ropero. El ropero es este.
Que no nos pase como dice el dicho, nos acordamos de Santa Bárbara cuando viene la tormenta. Ayer alguien hablaba de un examen que le hicieron y salió mejor de lo que pensaba. Increíblemente fue a agradecer a la iglesia y la iglesia estaba cerrada. Fue a agradecer a la iglesia y la iglesia estaba cerrada. Que no nos pase esto de que nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve o cuando viene la tormenta. Que podamos ser agradecidos y que podamos estar en la brecha. Y que en definitiva podamos ser como este caballo que cuando le dijeron que era feo, sonrió, porque estaba sirviendo. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Jesús, te agradecemos en esta mañana, porque hasta aquí hemos llegado. Porque hasta aquí tú nos has acompañado con dolores, con alegrías, con desafíos, con cosas para mirar para adelante. Te pedimos para aquellas personas que están pasando momentos de salud bastante difíciles. Te pedimos para aquellos que tienen inconvenientes familiares bastante complejos. Tú puedes hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos y lo que es más de lo que nosotros creemos, dice tu palabra. Ayúdanos a ser reales y a entender que los servicios que tú brindas son gratuitos. Y aún cuando no nos reconozcan, sin soberbia y con la grandeza que tuvo este caballito, podamos sonreír y decir gracias, Señor, porque no fui yo, sino que fuiste tú. Que solo me has utilizado como herramienta, lo cual no quiere decir que soy la herramienta perfecta. Cumplí, como dice tu palabra, con lo que me correspondía. Bendice a cada hermano que ha llegado hasta aquí. Concédenos las peticiones de nuestros corazones según tu voluntad. Y gracias porque hasta aquí nos ayudaste. Y que podamos decir como la canción, habla, porque tu siervo oye.